amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y hoy día vamos a hablar de una de esas enfermedades que solamente de escucharla produce miedo porque uno siente que su vida va a cambiar por completo. Resulta que se trata de la diabetes. Y la diabetes asusta por varias razones. Primero, porque no solamente se trata de tener o no tener diabetes, sino que cuando uno no tiene controlada esta enfermedad, afecta a muchas partes de nuestro cuerpo. Está relacionada a la hipertensión, está relacionada a los trastornos lipídicos, dislipidemias o aumento del colesterol, y está relacionado a problemas vasculares muy severos que incluyen infartos cardíacos, infartos cerebrales. Pero yo quiero decir algo acá y ser muy enfático. Diabetes es una enfermedad benigna, siempre y cuando se controle y se maneje bien. No es una sentencia. Las personas que tienen diabetes y que se controlan adecuadamente pueden y deben hacer una vida absolutamente normal. Pero para eso se requiere un manejo por médico especialista a través de la especialidad de endocrinología para normalizar, para regular esta enfermedad que se está convirtiendo en pandemia. Se asocia a la obesidad y a trastornos metabólicos importantes. Tanto así que hoy es parte de nuestro consultorio audiológico. Vamos a hablar de la diabetes y la sordera. Bienvenido, Luis Guillermo. Gracias por venir a hablar. Un tema tan, pero tan importante. Así es. Son preguntas de cajón obligatorias al inicio de la historia clínica. El paciente, si es hipertenso o es diabético, consume medicamentos o algún otro tipo de enfermedad que podamos dirigir a qué es lo que tenemos que hacer con él, ¿no? Y la diabetes es un punto de inicio muy importante porque desde ahí es un signo de alarma a la cual nosotros tenemos que estar atentos para un tratamiento y una información adecuada de lo que el paciente debe de esperar con el tiempo, ¿no? Por supuesto que no solamente el tratamiento audiológico en el paciente diabético con hipoacusia es importante, sino también la información de una dieta correcta, de un modo de vida diferente, ¿no? De un control, como tú lo dices, que es muy importante, y sobre todo informarle y quitarle el chip de la cabeza de que podría ser una enfermedad mortal que pueda angustiarlo, y como tú dices, llevar una vida normal siempre y cuando se haga un control todo el tiempo posible con el endocrinólogo. Todos sabemos que la diabetes produce un trastorno a nivel de los nervios. Eso tiene un nombre que se llama neuropatía diabética. Tomando en cuenta que lo que hace el oído es básicamente interpretar, gracias al nervio acústico, algunos estímulos que generan y que son, como bien nos ha explicado el licenciado Verástegui, cosas físicas que se transforman y se vuelven información para nuestro oído. Pero si la diabetes produce alteraciones en los nervios, obvio que va a afectar mucho más a un paciente diabético la sordera. Coméntanos un poquito, por favor, Luis. Así es, el paciente diabético va a transformar de forma diferente y se va a alterar dependiendo de cómo no se ha cuidado esta diabetes. Porque cuando ingresa a los sonidos, que el sonido es una fuerza física. Real, ¿no? O sea, son ondas reales. Entran al oído, mueve el tímpano, mueven los huesecillos, y dentro de la cóclea estos movimientos físicos se van a transformar en información químico-eléctrica y va a pasar hacia el nervio auditivo como información hacia la corteza cerebral. Entonces, este proceso desde la transformación de la información como sonidos, como palabras del nervio auditivo se va a ver alterada por la diabetes en algunos de los casos cuando no es controlada. Y es importante que la gente deba saber. Y no solamente el tratamiento de los pacientes con diabetes en consultorios audiológicos es el colocar el audífono, sino darle la información de cómo se debe cuidar esta diabetes con sus controles periódicos. Perfecto. Hay un tema que tiene que ver, que es que esta información no solamente es la audiometría, sino me has hablado algo de la logoaudiometría, porque justamente parte de este problema es la no comprensión
por un déficit del nervio auditivo. Así es, la información que se traduce hacia la corteza cerebral se altera. Se altera. Entonces, cuando nosotros hacemos la logoaudiometría, que es el dictado de palabras y su correcta o incorrecta repetición de parte del paciente, vamos a medir en qué porcentaje este paciente es capaz de distinguir una conversación o tener inteligibilidad. Entonces, dependiendo de esto, le vamos a informar. ¿Sabe? Con el audífono va a poder escuchar un 70, 80, 60% bien, ¿ya? Pero, ojo, el audífono para diabético también es un audífono muy particular, porque sabemos de que el avance del paciente con sordera, con diabetes, se acelera un 40%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuando me quede más sordo después, hay que comprar otro audífono? No. Entonces tenemos que utilizar un audífono de alto rango y una ganancia muy manipulable. Por ejemplo, si el paciente me llega con una hipoacusia de un 50% y de acá en 2 años baja a 70%, no es necesario que se compre otro audífono porque le podemos dar uno que me va a poder cubrir una amplia gama de pérdida auditiva. Entonces, para así evitar justamente que este paciente gaste de más. Es tremendo porque esta enfermedad, como dije al comienzo, se está volviendo pandemia, y se está volviendo pandemia por costumbres occidentales de alimentación. Fundamentalmente es eso lo que está pasando, generando algo que también se llama resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina genera un efecto metabólico importante. ¿Y qué metabolizamos? Metabolizamos las grasas, entonces aumenta el colesterol, y el colesterol también es malo para la sordera. También, por supuesto, porque ¿qué pasa? El paciente diabético y con colesterol alto lo que va a hacer es cambiar la densidad de la sangre. Claro. ¿No? Va a cambiar. Entonces, ¿qué se va a ver afectado? La viscosidad, ¿no es cierto? La viscosidad se hace un poco más espesa, llamémosles así, la sangre, y eso va a dificultar la irrigación de todas las zonas periféricas del organismo, ¿no? Llámese extremidades inferiores, llámese ojos, riñones, llámese oídos. Y es por eso que es importante que el paciente diabético no es que se haga un examen audiológico una vez al año, sino cada 6 meses. Esa es una diferencia importante. Este día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Tengo entendido que se están haciendo campañas mundiales, o sea, internacionales y mundiales, para tomar conciencia que la diabetes es una enfermedad benigna, pero que puede afectar cuando no está bien controlada hasta, no exagero, que van problemas desde la piel hasta problemas en los ojos, riñones, corazón, cerebro y pies. ¿Ya? O sea, es tremendo. Entonces hay que tomar en cuenta esto y saber que si una persona padece diabetes no se ha controlado por mucho tiempo, sería ideal hacerse una audiometría y un examen, pasar por el audiólogo y hacerse un examen complementario para ver cómo está oyendo y aprender a regular su azúcar. Muchísimas gracias, Luis Guillermo. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes. Seguimos con más de nuestro programa.